Bienvenido. Buenas noches. Hoy quiero explicarte el voto útil. Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales. Y el PRIAN, que ya va en tercer lugar, te dice que es votar contra el autoritarismo para que haya democracia. Pero con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar. Y con nosotros va a haber democracia, porque he sido el único candidato en respetar la ley. Este 2 de junio, elige feliz. Vota por lo que crees. Tienen 30 segundos. Hola México. Vengo aquí a defender la vida, la verdad y la libertad. Te tengo una buena noticia. Los mexicanos ya despertamos, ya ganamos. Hoy, en muchísimas ciudades, miles y miles de mexicanos salieron a las calles a defender la democracia. No tengo ninguna duda, la esperanza ya cambió de manos. La esperanza es nuestra y con esa vamos a construir un país en paz. Por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde, bienvenida candidata, tiene hasta 30 segundos para su presentación. Muy buenas noches. Nos encontramos en Tlatelolco, donde ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia de México, la represión del 2 de octubre, cuando un presidente priista ordenó la represión y el asesinato de jóvenes que luchaban por la libertad. 56 años después nos encontramos aquí con el mismo PRIAN y nosotros, aquellos jóvenes, hijos y nietos del 68, junto con millones de mexicanos que construimos un país más justo. Jorge Maínez, por 1 minuto. La vieja política nos acostumbró a la desigualdad y a la pobreza. Por eso somos el 9º país con más pobres en el mundo y uno de los más desiguales. Solo Mozambique y la República del Centro Africana concentran el ingreso en el 1% de la población de manera más desigual que México. Por eso hemos planteado que sigan incrementándose los salarios y que tengamos una política de jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana. Al igual que hace unos años, cuando el PRIAN tenía el salario mínimo en 70 pesos diarios y te decía que si lo aumentábamos se iban a ir las empresas de México, hoy frente a nuestra propuesta de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales y de 2 días de descanso a la semana, dicen que se van a ir las empresas. Yo pregunto a dónde se van a ir, si en Estados Unidos el salario mínimo es de 30,000 pesos y la jornada laboral es de 40 horas. No se irán a ningún lado, porque en el México nuevo van a ganar las empresas y los trabajadores. Vamos a ganar todas y todos. Primero a los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres. Abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza en 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20,000 estancias infantiles y 100,000 escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos, pero sobre todo me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. De Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Adelante, Claudia Sheinbaum.
Estamos hablando gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero. Pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que está causando un quebranto durante esta administración. Adelante, Jorge. No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio, precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política social. Jorge, En el adelante. debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que, de acuerdo con el formato aprobado, los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maínez, pero hay una alusión. ¿Me permite ir primero con la candidata? Está bien, Claro, no, vamos, claro, claro. Maínez, adelante. Adelante. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que De tiene los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRIAN que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. Xochitl Gálvez. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero para meter a la cárcel a García Luna si son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pase por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México. Percepción de inseguridad de la ciudadanía
En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Y por supuesto que la Presidenta de la República, igual que el presidente, vamos a atender el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Xochitl Gálvez, adelante. La realidad es que de acuerdo al Candidata ENVIPE, Xochitl Gálvez. hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que Un nos minuto, Xochitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la De pregunta. gobernabilidad útil, ¿qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto. Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no solo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos, porque somos un país plural, somos un país que tiene que construir consensos, somos un país multiétnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla para entrar a una presidenta que escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí, la solución sí son los gobiernos de coalición. Vamos a las réplicas, mismo orden, mismo tiempo. Comenzamos. Imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación que le sigue doliendo tanto a la señora, porque obviamente salieron los ciudadanos libres, porque yo me he comprometido a defender al INE, yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas. Por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles, sin un solo acarreado. Eso es. Es momento de la pregunta que hace la candidata Claudia Sheinbaum a los demás candidatos. La elección directa de diputados y senadores es la mejor garantía de representación plural del pueblo de México en el Congreso.
¿Estaría de acuerdo con eliminar las candidaturas plurinominales? Es tiempo de su respuesta. Candidata Xóchitl Gálvez, tiene hasta un minuto. Suena bien, pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Por supuesto que ¿por qué no hacemos una lista pluri de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación? Pero ellos lo que quieren es una trampa, porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente. Eso de lo que tanto se criticaron, lo han hecho. Han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo. Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría reducir, quizá a 400, pero en este momento no, con un gobierno tan autoritario. Imagínense llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy. Gracias. Candidato Jorge Maínez, le corresponde su respuesta. Un minuto. Sí, yo presenté una iniciativa para reducir en 100 el número de diputadas y de diputados que tenemos en México, pero con una mejor representatividad. Si un partido político saca el 10% de los votos, debe tener el 10% de los legisladores. Lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso. Por eso creo que el principal tema a discutir, y por eso hablaba yo de que idealmente un sistema parlamentario de representación pura es mejor, listas abiertas, democracia interna en los partidos políticos para que la gente esas listas las pueda votar y para que tú cuando votes veas la lista de las personas que vienen ahí y puedas seleccionar, porque efectivamente lo que hoy ha cometido la partidocracia es una verdadera afrenta a la democracia con esos plurinominales. Sobre el tema de reducir el presupuesto, pues no lo hizo Realidad Morena, nada más este año van a recibir más de 3,000 millones de pesos, nosotros 500. Candidata Claudia Sheinbaum, es el momento de responder a su pregunta. Sí, por supuesto. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor